El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una verdadera institución de servicio al prójimo más desamparado, al prójimo más carenciado. Ponga su caridad en esas manos, manos no pecaminosas, libres de advertencia. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución de apoyo a jóvenes en alto riesgo, dignísima de recibir su caridad, su apoyo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, ayer nosotros, con motivo del deceso de doña Yolanda Reina, que ha sido un funeral, casi un funeral de Estado, como dicen, pues, es una dama, como fue doña Yolanda y como decíamos ayer, que una dama entregada a su familia, con un servicio ejemplar a sus hijos, su vida entregada al trabajo con seriedad, con honestidad, con disciplina, solamente orientada hacia sus hijos y que sus hijos fueran lo que hoy son. Y hay que ver la vida ejemplar de Leonel Fernández como uno de sus hijos y el otro señor Dalcio, que también es su otro hijo. Pero decíamos nosotros ayer que fue doña Yolanda muestra o esa representación de la dama, de la mujer dominicana. De la mujer dominicana, que hay que decir de la mujer dominicana nada más, y no diríamos, poner en clases sociales ni nada de eso. La mujer dominicana, que por vía de una máquina, decíamos, de una máquina de coser o de una plancha, o de una actividad comercial de bajos ingresos, se han levantado aquí fortunas. Hay grandes personalidades del arte, personalidades de la política, del comercio, es decir, grandes profesionales, hogares cargados de títulos universitarios, gracias a esa madre. Es decir, esa es la madre dominicana y así se ha formado nuestra sociedad. Entonces ella
modestísima dama, probada, porque sabiendo uno cómo es este país y cómo acostumbran a cambiar la gente cuando asume el poder, o llega muy cerca, o están disfrutando del poder sus familiares, en este caso un hijo. Sin embargo, fíjense la modestia de doña Yolanda, una dama tranquila, solamente entregada a la religiosidad, a su fe altísima y al cariño de sus hijos, al respeto. Y hoy, ya despidiendo el duelo en el panegírico, el presidente Fernández, Leonel Fernández, o el expresidente Leonel Fernández, muy afectado, lloroso, y hablando sobre su madre. Y se refería a algo que nosotros decíamos ayer, lo que es ancianidad prolongada, que aún esa ancianidad prolongada, usted quiere que sus seres más queridos, en este caso imagínense ustedes, la madre de uno quisiera verle casi consumir hasta el final de los tiempos. Ojalá que muramos centenarios, porque una edad como la que tenía doña Yolanda, 94, 95 años, el mismo Leonel decía, nos decía ahí mismo el video que pasaba SIN también, y que esa edad él siempre vio a su madre como querer que viviera todos los años del mundo, y ese es el deseo de todos los hijos. Yo ayer decía que cuando uno pierde a su madre, una madre joven que no ha vivido lo suficiente, que uno no ha podido brindar todo el apoyo y el cariño, porque muchas veces uno sale jovenzuelo, sale del hogar, sale a estudiar fuera, lo que por ejemplo somos del interior, veníamos, nos alejábamos de los padres por los estudios, íbamos en vacaciones, otras veces las vacaciones teníamos que quedarnos y apenas íbamos por días, y entonces nos alejábamos de nuestras madres y nuestros padres. Entonces cuando usted termina, que comienza la carrera y usted comienza a organizar su vida y a poder, diríamos, recompensar a sus padres, entonces mueren en esas condiciones y eso es muy doloroso, no hay duda de ello. Pero los que tienen la oportunidad de ver sus padres morir de edad anciana o bien prolongada, entonces esas cosas no reconfortan a nadie. Pero uno sabe que los organismos, la biología tiende a agotarse. Ha sido un gesto de mucha solidaridad con el expresidente Fernández, la cantidad de personas se siente que las condolencias son sinceras, amplias en la sociedad nacional, porque, señores, hoy, probablemente muchos millones de dominicanos supieron que Leonel Fernández tenía un hermano. Millones de dominicanos no sabían que Leonel Fernández tenía un hermano. Ahora, un hombre que ha sido 3 veces presidente de la República y que más de la juventud dominicana y muchos de avanzada edad dominicana, diríamos, el pueblo dominicano, muy pocos sabían que Leonel Fernández tiene un hermano. Por lo menos un hermano de padre y madre, porque él tiene unas hermanas de padre también. Pero hermano de padre, de madre, nadie sabía que ese señor era hermano de Leonel Fernández. Y eso le dice a ustedes que el poder no se ejerció como
estamos acostumbrados a ver. Y no en la República Dominicana tanto, porque voy a decir lo siguiente, aquí la única familia que se distinguió haciendo uso de los bienes públicos fue la familia de Trujillo. Y después de la familia de Trujillo, como nosotros hemos dicho aquí, solo la familia de Danilo Medina presentó un cuadro, diríamos, más pernicioso que el de la familia de Trujillo, porque de la familia de Trujillo fueron 30 años con aquel Dios vivo, como hemos dicho nosotros. Aquel Dios vivo. Mientras que aquí vimos un gobierno, diríamos, breve, y sin embargo una actuación familiar intensa, tan intensa, que los negocios públicos prácticamente fueron absorbidos por esa familia de Danilo Medina. Porque aquí incluso don Antonio Guzmán Fernández, señores, tuvo varios hermanos y fue presidente. Y fíjense la discreción con la que esa familia se manejó. El propio Salvador de Blanco, dos hermanos distinguidísimos. Su hermano, recuerdo que estaba ya en el Centro Médico Cibao, y su otra hermana, más la familia de su esposa, los Meras, Checo. Nadie vio un cuñado de Salvador Jorge Blanco queriendo absorber o entrometerse en los negocios o asuntos públicos. Tuvo familia Salvador Jorge Blanco, pero vaya que familia ejemplar, que trabajaron en el gobierno, como fue Pérez Mera, Amiro Pérez Mera, eminente médico y excelente ministro de Salud Pública. Y el propio Marcelo Jorge, un técnico totalmente acabado y serio, capaz. Entonces imagínense ustedes, cuando vemos familias presidenciales que fueron a buscar el lucro personal, el lucro familiar al Estado. Esa es la realidad. Entonces se distingue ese caso de que Leonel Fernández tenía un hermano, porque incluso Hipólito Mejía, que nada más tiene una hermana, pero su hermana fue funcionaria también y su esposo era el ministro de la presidencia, el cuñado de Hipólito Mejía, pero fue gente de una conducta también ejemplar, porque hay que decir esa verdad. Y la única familia que vimos con esa rapacidad fue esa. Pero eso distingue la familia de Leonel Fernández, porque doña Yolanda fue una dama que nadie la vio aquí en ninguna actividad por querer resaltar la figura de madre del presidente de la República. Por eso ha sido un modelo de la madre dominicana. Lo decíamos nosotros ayer y lo ratificamos. Ahora, Leonel, hoy, ahí tenemos algunas imágenes de la funeraria, que yo creo que es importante que si Eric tiene esas imágenes me las haga. Bueno, ahí está el señor Gonzalo Castillo, que fue a expresarle sus condolencias a Leonel Fernández en la funeraria. Ahí aparece Danilo Medina y su señora, la señora Candy Montilla. Ahí aparece ese grupo de la baronía del danilismo, José Ramón Peralta. Aparece, ¿quién más? Bueno, además de Danilo Medina, José Ramón Peralta, Charlie Mariotti, que ahí está Charlie Mariotti. Bueno, esa gente fue a darle el pésame a Leonel Fernández. Y yo me voy a permitir decir lo siguiente. Esa gente fue a darle un pésame, unas condolencias para mí, hueras, no sentidas. Porque esa gente, señores, me dirán, mire, Leonel Fernández es un hombre, como hemos dicho nosotros, sin púas vengativas. Es un político que no tiene púas vengativas con nadie. Leonel Fernández no es un hombre de acrimonias contra nadie. Leonel Fernández no arrastra odios gratuitos contra nadie. Hemos dicho incluso, Leonel Fernández es hasta un hombre dulce, hemos dicho nosotros muchas veces.
Porque es que Leonel es un hombre, señores, que no rechaza ni al forajido, ni al meloso. Esa gente entonces lo tolera y lo pasa. Tiene un comportamiento que ni siquiera Balaguer. Miren que eso es mucho decir. Entonces Leonel Fernández es un hombre que sabe quiénes son sus amigos y quiénes son incluso sus adversarios políticos. Entonces, para muchos, hoy se puede decir que esos adversarios de Leonel fueron a darle el pésame. Esa gente no son adversarios políticos de Leonel Fernández. Adversario político de Leonel Fernández es, por ejemplo, Luis Abinader, un hombre decente, Luis Abinader, que no solo porque esté en la oposición de Leonel Fernández, en este caso no lo cito como presidente, sino como dirigente del PRM. Hipólito Mejía es un adversario de Leonel Fernández, aunque Hipólito Mejía, él dice que es un enemigo de esa gente, que él dice que no tiene enemigo tampoco, pero él actúa como un enemigo también. Claro, actúa como un enemigo para vocear y dejarse oír, como dice. Pero tal vez en el propio sentimiento hacia lo interno no actúa así, más por una expresión propia de esas conductas benáticas de Hipólito Mejía. Pero son adversarios de Leonel Fernández. Ahora, el caso del comité político, esa gente actuaron como enemigos, traidores de Leonel Fernández. Esa gente no son adversarios de Leonel Fernández. Porque esa gente actuó de forma venenosa. Es decir, yo he dicho, con ese veneno, y miren que yo no me quiero convertir en abogado de Leonel Fernández en este caso, pero es porque uno sabe, porque estamos acostumbrados a ver y analizar quién es quién en este país. Uno sabe que esa gente del comité político del PLD que fue ahí a expresarle su condolencia a Leonel Fernández, no, repito, no son adversarios políticos. Esa gente son enemigos de Leonel Fernández, traidores. ¿Por qué? Porque fueron a darle el pésame por la tristísima desaparición de doña Yolanda. Pero esa gente con su conducta anti-Leonel, que escupieron todo ese veneno acumulado en su pecho y se lo escupieron a Leonel Fernández de tal forma que le trajeron al capo mayor para que escupiera lodo cloacal sobre Leonel Fernández. Y todo ese grupo que está ahí, no le provocaron la muerte a doña Yolanda, la fallecida por la que ellos fueron a darle las condolencias a Leonel. No le causaron la muerte por su profundísima fe, diría yo, por su formación cristiana de doña Yolanda Reina, que soportó, señores, porque doña Yolanda no perdió sus facultades, al contrario, ella estaba con sus facultades muy activa, muy alerta. Es decir, ella vivió en carne viva, vivió todos esos escarnios, toda esa ignominia contra Leonel Fernández, de ese grupo que fue hoy, que aparenta, bueno, en política, este es un momento de fuerza mayor, y los políticos, como son adversarios, no actúan como enemigos, no, esta gente fueron en forma simuladamente cínica, eso es simulación. Fueron porque la sociedad esperaba a ver si iban. Y fíjense cómo llegaron por la puerta de atrás, señores. ¿A dónde puede llegar un partido cuyo líder, que acaba de salir de la presidencia de la República, señores, el guía de ese partido laboral danilista, tiene que entrar por la parte trasera de la funeraria Blandino, temiendo al abucheo? Porque ¿a quién le temían? ¿Que alguien le agrediera? Nadie le va a agredir. Tengo entendido, porque primero tienen su protección para que le cuiden de cualquier desaprensivo que quiera actuar en forma violenta, qué sé yo. Pero nadie podía escupir a Danilo Medina y su varonía. Pero le podían abuchear gente que está en la zona, gente que anda de lo que estaban esperando en fila o de lo que estaban aglomerados allí, le podían vocear
a Danilo Medina. O la prensa le iba a abordar, le podía abordar para fines de conocer de algún detalle o alguna opinión, pero ni siquiera los periodistas se atreven a darle entrevista. Yo creo que hay un video de la entrada de Danilo Medina por la parte trasera de la funeraria Blandino, es decir, otra muestra de su debilidad, diríamos, de su cobardía, porque eso fue lo que pasó en el Congreso Nacional también. No tuvo el valor de ir a entregar la cinta presidencial a don Luis Abinader. Y tuvo que hacerlo en un acto secreto y entrando por una puerta trasera y por un área laberíntica del Congreso, que nadie sabe por dónde fue que lo subieron. Pero yo creo, Eri, yo creo que yo te envié ahí un video. Bueno, está bien, pero hay un video público, está en las redes, de su entrada de Danilo Medina por la parte trasera, por una parte laberíntica y oscura ahí, que nadie sabe, uno ni sabe, bueno, por donde sacan a los fallecidos, las cajas y los ataúdes y los llevan al carro fúnebre y qué sé yo. Pero entró en forma subrepticia, es decir, que ni siquiera se deje ver del público que estaba fuera de la funeraria. Por eso digo, esa gente fueron a darle esa condolencia a Leonel Fernández, pero no es sentida, es cínica. Porque, repito, eso no tomaron en cuenta que las cosas que le hicieron a Leonel Fernández era para matar a destiempo a doña Yolanda. Si no lo lograron, repito, es porque esa señora tenía unas fibras humanas y de formación cristiana y de paciencia y de, qué sé yo, bueno, de una paciencia espartana, una típica de aquellos cristianos de la época de la Roma imperial y que con ese, diríamos, esa fe soportaron todas esas vejaciones de los romanos, de esos Césares y emperadores de la Roma imperial. Pues ese fue el espectáculo que vimos. Para mí, yo lo veo así. Muchas personas tal vez pueden interpretar, bueno, eso es un momento para bajar las pasiones y porque los seres humanos tienen, señores, ahí no hay forma de conciliar toda esa ignominia con la que fue vejada o vejado. No solo Leonel Fernández, sino la familia de Leonel Fernández. Ahí vimos, señores, miren por dónde entró Danilo Medina. Miren esto, señores. ¿Por dónde entró ese señor? A la funeraria Blandino, evadiendo que las personas que estuvieran aglomeradas afuera le abuchearan o le señalaran o le enrostraran algunas de las querellas válidas que tiene contra él mucha de la población nacional. Es decir, una cosa que eso da pena, que un líder político que ejerció el poder por 8 años, que repartió el dinero en forma manijrota y que tenga que andar en esas condiciones, señores, fantasmagóricas, porque como fantasmas que tienen que andar ocultándose de las cámaras y de las voces que pueden reclamarle su paso tan por el poder, un paso tan degradante para no solamente su persona y su propio partido político,
sino para la política y para la majestad y la grandeza que tiene ser presidente de la República, que debe ser la referencia moral, como hemos dicho, para las grandes, para los hombres primeros, para las más altas virtudes, para los excelentísimos, como dice don Nicolás Maquiavelo, y que usted ni siquiera se pudo ganar esa distinción de excelentísimo, porque no calificaba. Señores, eso es penoso. Por eso, esas son las opiniones que yo puedo recoger de esas imágenes que vimos hoy de un Leonel allá en la funeraria, como es Leonel Fernández, un hombre decente, prudentísimo, y un hombre con una fina fibra de respeto por los demás y por las buenas formas, no hay duda de ello. Y verlo recibiendo a quienes fueron o pretendieron ser sus verdugos, y que en forma hipócrita y cínica, digo yo, fueron a expresarle las condolencias por la muerte de doña Yolanda, que repito, pudo haber sido víctima ella de esas insolencias contra su propio hijo y su familia, desde luego. Vamos a la pausa y regresamos en breve. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Esa es una joya viva de la naturaleza que está en venta. 112 tareas en el municipio de San José de las Matas. 40 de ellas sembradas de café de aroma. El quintal de café vale $158. Así que eso es una inversión importante que ya tiene la finca. Puede comunicarse con doña Magalis en el 809-350-6355. Bien. Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas ha tenido que salir con una nota, ha tenido que salir a aclarar y advertir al mismo tiempo que en las redes ha aparecido una falla que no es una grieta en el elevado de la Chuchi con John F. Kennedy. Fíjense eso ahí. Eso no es una grieta. Eso es un deslizamiento. Aparentemente se ha retirado el soporte donde se soporta la viga de ese elevado ahí. Se ha retirado un poco y eso puede ser un peligro porque puede colapsar eso ahí. Y entonces las personas, el pueblo y la gente interesada que ha visto eso, puso eso en las redes
con la advertencia de que eso no se debe subir la gente por ahí, no debe pasar en los vehículos por ese elevado, porque tiene esa hendidura ahí, o ese hundimiento, no sé cómo o ese deslizamiento, que yo pienso que es un deslizamiento, porque eso ahí, no sé cómo le llaman los ingenieros, pero es una cuña, como un asiento invertido de dos columnas que son los soportes de ese elevado. La columna y eso le llaman, yo no sé si es luces que le llaman, esas vigas. Las vigas que hacen las veces ahí de puente o de puente, porque ellas son las que soportan realmente. La viga central es una viga vertical ahí, pero estas horizontales es donde se asienta la plataforma del elevado o del puente. Pero, ¿qué ha dicho Obras Públicas? Vamos a ver qué dice Obras Públicas, porque Obras Públicas ha puesto un comunicado precisamente porque esa preocupación que tienen los ciudadanos ante la preocupación de los ciudadanos y la grieta del elevado, que repito, no es una grieta, sino un deslizamiento, es como una separación del asiento ese, de la viga. Con Chuchi, técnico de la Dirección de Puentes del MOPC del Ministerio, se aprestan a hacer un análisis de esa grieta y así responder con la solución que corresponde. Como la situación no es de inminente peligro, pedimos a la ciudadanía mantener la calma y la confianza de una pronta atención al caso. Sí, pero aunque ellos digan que no es de inminente peligro, pero por ahí lo mejor es no pasar en su vehículo, porque que usted no sabe en el momento que eso se puede deslizar, más de lo que está. Y uno no sabe si eso se ha deslizado por un mal cálculo o tal vez producto de estos remesones que a veces hay de temblores de tierra y cosas de eso, que aunque son mínimos, uno dice, bueno, no, pero pueden presentar un deslizamiento como eso. También un mal diseño, no sé, la obra quizá, o un sobrepeso, o un sobreuso, qué sé yo, pero se ha deslizado, ha salido de su centro, como se dice. Y eso puede estar ya soportado en diríamos, en una área muy, muy estrecha ya del, yo no sé cómo le llamarían a eso, o sea, eso como dice, en lenguaje vulgar, eso es un bocado, como se le dice. Pero, y todavía más vulgar, es un bocado, para hablar en términos llanos de la calle. Pero no sería bueno, eso debieran parar el tránsito por ahí, porque quieras o no, uno no sabe si ese deslizamiento está haciendo milimétricamente, se va deslizando poco a poco, y cuando viene a ver, con una sobrecarga en el puente, se puede deslizar más rápido y colapsa, entonces va a ser peor. Eso debieran cerrar el paso por ahí. Obras Públicas lo que tiene que hacer es cerrar el paso. Eso es lo que entendemos, ¿eh? Pero es un peligro público. Bueno, la situación de Haití, señores, en el norte de Haití, peligroso porque ahí eso está muy cerca de nosotros. Esas poblaciones de Juana Méndez y Cabo Haitiano, no sé, que son las dos poblaciones más importantes del norte de Haití, están totalmente rebeladas, aprovechando el funeral del expresidente Moïse, que es de la zona, y sus funerales se van a llevar ahí, se van a llevar a cabo ahí, pero las poblaciones del norte han bloqueado las carreteras en señal de protesta para que la gente de Puerto Príncipe, la gente no vaya a ese mortorio, pero es que hay gente de Puerto Príncipe que seguía a Moïse y gente de su gobierno y todo. Entonces, ¿cómo esa gente? Eso es una situación muy delicada la que hay en Haití, porque eso como que choca. Que se cierre ese paso, porque entonces la gente no va a poder venir al enterramiento de él.
Eso como que es una situación todavía mucho más delicada y más confusa, esa de Haití. Pero nosotros, claro, debemos todavía estar ahí pendientes de lo que pueda pasar, porque eso puede generar todavía en cosas peores, porque ya ellos están, al propio jefe de la policía, no lo dejaron entrar a la zona norte, porque ellos tienen la sospecha que nosotros hemos tenido aquí los dominicanos que no conocemos Haití, pues no le conocemos allí físicamente, diríamos, las vivencias diarias de ese pueblo, pero uno sabe más o menos el comportamiento de ese pueblo, uno sabe cómo pueden terminar las cosas ahí también, porque por la experiencia ya misma de que hay en Haití. Pero esa actitud de esa zona contra el propio jefe de la policía es porque ellos saben, sospechan, no solamente sospechan, no, ellos saben que ese jefe de la policía se presta a ser uno de los artífices del plan para matar a Moisés. Porque es que en Haití no se puede tener confianza en nadie. El que está vestido de sacerdote puede ser un asesino. O un, qué sé yo, un maestro de esto del vudú y de esas cosas. Uno no sabe. Pero ese jefe de la policía ha servido tanta desinformación que, señor, el mismo pueblo haitiano sabe que eso le están hablando mentira. Entonces, los únicos, repito, que pueden ayudar en eso son los norteamericanos. Pero hay que ver cómo esos norteamericanos podrían manejar una situación donde hay involucrado las manos poderosas económicas de una oligarquía rancia, una gente que no, ahí no hay cárcel ni justicia para esa gente, no caben, ahí no hay quien lo juzgue, ni quien lo encarcele. Entonces, ¿qué va a pasar en Haití? Ese gobierno que está instalado allí no va a poder celebrar elecciones como quieren los americanos. No es verdad que se pueden celebrar elecciones en un país con bandas armadas que son verdadera amenaza a cualquiera que intente sacar, como se dice, la cabeza en aquel pueblo para salir a hacer por ejemplo, una campaña electoral. ¿Cómo se sale a hacer campaña electoral en un pueblo que tenga bandas armadas de delincuentes como la que tiene Haití ahora mismo? ¿Y qué gobierno se puede establecer allí? Si todo la policía que está ahí y el poco ejército que hay ahí, todos son conspiradores y son gente hasta tenebroso, porque usted no sabe en qué está pensando un elemento de eso o quién le paga. Al menor intento del propio ministro que está ahí como ejerciendo la presidencia, al menor intento de ese señor ir profundo a buscar las informaciones o exigir informaciones, lo van a matar también a él. Entonces, es algo que yo decía, ahí solamente Haití lo puede tratar de organizar algo, es un Paul Bremer. Es decir, aquel administrador que nombró a Estados Unidos en Irak a raíz de los bombardeos y de la ocupación de Irak y del derrocamiento de Saddam Hussein, y al derrocar a Saddam Hussein, se descabezó todo el órgano gubernativo de Irak y Estados Unidos tomó aquello en administración de ocupación militar. Ellos hicieron eso aquí con el capitán Knapp y su gente y su Pemberton y qué sé yo, en esos tiempos del 16. Y tuvieron su propia administración aquí. Supuestamente organizaron mejor el país que como estaba, porque vamos a ser claros, aquí se piensa que los americanos vinieron, disciplinaron este país, recogieron las armas, acabaron con el caciquismo, trajeron muchas normas de higiene, normas de buen vivir, hicieron carreteras y nos organizaron el país. Y nos dejaron un gobierno provisional para que se hicieran unas elecciones y se hicieron las elecciones y se gobernó democráticamente, pero quienes dañamos el juego fuimos los demócratas. Quienes dañaron el juego fue el racismo. Horacio Vázquez por su tenacidad y su bien, un hombre muy serio. Pero entonces se le entraron a la cabeza sus propios acólitos, que había que seguir y que había que prolongar y que había que seguir. Óigase bien, que había que prolongar el mandato, acogiéndose a la Constitución o a las elecciones del 1908. Y entonces, además de la prolongación, la extensión por vía de la reelección. Es decir, los americanos no nos dejaron a Trujillo
Como la gente piensa aquí que la historia está escrita de que los americanos se fueron y vamos a dejarle este dictador aquí. No es verdad. Eso no es verdad. Quien hizo dictador a Trujillo fuimos los dominicanos, quienes lo convertimos. Y Horacio Vázquez, que creyó a ciega en él. Y que por no manejar el Estado o el poder como se tiene que manejar en eso, con las habilidades necesarias, y buscarle otro Trujillo a Trujillo dentro del propio ejército, que era lo que él tenía que hacer. Y evitar que ese señor acumulara tanto poder, pero eso no fueron los americanos que le permitieron eso. Los americanos entran en escena. Después del golpe de Estado pudieron haberle tirado el apoyo a Trujillo. Es verdad. Pero antes del golpe de Estado, quienes dañamos la situación fuimos nosotros. Los americanos nos dejaron el país organizado para que siguiéramos bien. Pero lo dañamos los políticos, oportunistas y logreros que tenía Horacio Vázquez al lado. Y este delincuente que está rico esperando que vengan las debilidades y las ambiciones de los políticos se estrellaran y él aprovechar el momento porque tiene la fuerza. Bien, pero la fuerza se la dejaron los americanos. Los americanos dejaron un ejército organizado aquí como se tenía que hacer. Pero lo que dañamos el ambiente fuimos nosotros los dominicanos. Por tanto, en Haití, los americanos les pasó lo mismo. Gobernaron 20 años Haití y dejaron el país para que siguiera un proceso democrático. ¿Y qué hicieron los haitianos? Mataron, hicieron todo aquello, vino una inestabilidad tremenda, la corrupción. Vino Duvalier. Y a Duvalier lo pusieron los americanos. Duvalier llegó ahí por la inconducta de los mismos haitianos. Esa es la pura verdad. Entonces Haití no puede celebrar elecciones en un ambiente como ese, en un ambiente tan comprometido con la corrupción, el escándalo y el crimen. Porque que esas bandas armadas, primero Estados Unidos tiene que garantizarle que ese gobierno, para poder garantizar elecciones, usted tiene que ir a limpiarle aquello, o Naciones Unidas, o la OEA, con un grupo de naciones de América Latina que se quieran echar ese problema encima y decir, señores, vamos a disciplinar esto. Arreglar este país, a ver si podemos darle un orden a la zona, una estabilidad a la zona, porque además de Haití, que se les desestabilice Cuba también, como está eso. Entonces Estados Unidos va a tener ese flanco sur. Eso es un desastre a la hora que venga una especie de Mariel doble. El Mariel cubano y un Mariel haitiano. Imagínense ustedes la situación que se va a presentar ahí. Terrible. Pero pienso en un Paul Bremer, que no necesariamente tiene que ser un norteamericano, porque ahí pueden poner también un administrador mexicano, un administrador qué sé yo, tiene que ser una gente que por lo menos, o es más, Francia puede mandar un francés ahí, que ayude la Unión Europea por vía de un francófano, o un canadiense que vaya a administrar aquello, un quebecuano que administre Haití mientras se pueda organizar esa sociedad, ese país. Pero tienen que hacerlo porque no hay forma de que ningún gobierno va a poder estabilizar ese país, ni brindarle la verdad a ese pueblo, que si ese pueblo no se le dice realmente la verdad, a ese pueblo norte de Haití, ahí va a estar ese caldo, ese germen va a estar ahí presente y no va a haber forma de estabilizar ese país. Y mientras no se estabilice Haití, tenemos nosotros el problema de que nos podemos desestabilizar nosotros también. Así de sencillo. O de grave. No sencillo, de grave para la República Dominicana. Bueno, Cuba es otro problema de la geopolítica y del Caribe. Hoy, no sé si en un cambio brusco, por las mismas exigencias de algunas voces de la comunidad cubana, voces política, principalmente de la comunidad cubana en Estados Unidos, le llamarían la atención al presidente Biden o le sugerirían al presidente Biden, a la administración, que no vaya tan lejos con Cuba, porque ya Biden estaba casi aplicando la política de Obama, o están en eso, de aplicar la política de Obama con respecto a Cuba.
Bueno, vamos a flexibilizar el envío de las remesas, vamos a facilitarle el envío de productos donativos y cosas que aparezcan, medicamentos, alimentos, que aparezcan para el pueblo cubano, que los barcos puedan llegar, que el turismo pueda ir, que vamos a reponer los vuelos, vamos a reponer los cruceros de turistas para que vuelvan ahí y para que el pueblo cubano entonces vuelva y lo anestesie ese régimen corrupto de La Habana, que ha sido corrupto desde que el castrato se instaló allí. Pero vamos a seguir con ese tema después de una brevísima pausa, como siempre. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, los demócratas en los Estados Unidos son los culpables, y algunos republicanos también, pero principalmente los demócratas han sido los culpables de ese castrato instalado ahí como dictadura y como dinastía en Cuba. Primero, las malas decisiones del presidente Kennedy consolidaron toda esa locura política que se instaló en Cuba con Fidel Castro. Vinieron todas las expropiaciones y eso, bueno, obligó al embargo o como ellos llaman, al bloqueo, pero más que bloqueo, al embargo por esas expropiaciones, porque es como que nosotros, Balaguer hubiera expropiado aquí en Central Romana y entonces en vez de nosotros ponerlo a producir, lo que hacemos es que lo quebramos, además, lo quebramos a los expropiados, Codetel de su época, la Falcon Bridge, hubiéramos también tomado la Alcoa, bueno, y la Colgate, y toda aquella, la ESO, y la Texaco, y todas esas compañías americanas que habían para la época. Hoy no quedaran, miren, ni las siglas de ella quedaran, como pasó con lo que nos dejó Trujillo, y lo que Fidel Castro le expropió a los propios americanos. El castrato se fortaleció con eso al principio, pero se desvaneció esa riqueza, porque eso fue lo que pasó en Cuba. Entonces Cuba, que es un régimen negador que ha vivido de los artificios y de las habilidades de la astucia legal, la astucia y la mala fe, Fidel Castro. Entonces, como yo he dicho, aquí los mismos que critican a que Pedro Santana esté allí por anexionista, que esté en el Panteón Nacional, son los mismos que apoyan a Fidel Castro, que también entregó a Cuba, se la entregó a los soviéticos. ¿Por qué? Porque los americanos le tenían, como dicen, el tizón prendido encima.
Entonces, Fidel Castro y su familia, ¿qué es lo que han hecho? Destrozaron a Cuba, vivieron de Cuba, hicieron todo. Miren eso, amables televidentes. Miren la hija y los nietos de Raúl Castro y los hijos y los nietos de Fidel Castro y de sus amigos íntimos. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Cómo viven en Cuba? Ese es el sistema socialista. Fíjense cómo es que vive la familia Castro en Cuba y de sus principales colaboradores, el hijo de este. Fíjense el hijo de ese señor Ferro. En Londres, en París, paseando, en Cancún, cualquier destino. Dios mío. Helicóptero. Esos son los hijos de los revolucionarios cubanos. Fíjense, ese es el señor amigo de Canel, de Díaz Canel. Dios mío. Fíjense los caballos, esos son los hijos de los jefes de la revolución cubana. Miren cómo es que viven. Así ha vivido el castrato, así ha vivido de Cuba. Miren los grandes líderes cubanos, sus hijos, sus nietos, cómo han vivido de las lacras que supuestamente tenía que combatir o combatió la revolución cubana. Eso es una vergüenza. Miren la vida de los privilegiados de Cuba. Fíjense cómo es que viven, cómo disfrutan. Mire a Fidel, el hijo del difunto Almeida Bosque. Fíjense cómo es que viven. Dios mío. La fortuna que heredan. Fíjense cómo viven. Raúl Guillermo, ese es el nieto de Raúl Castro y su jefe de guardaespaldas, hijo de Alejandro, el jefe de Cuba, Alejandro Castro Espín. Ahí está don Raúl con su nieto. Fíjense a Díaz Canel. Es decir, esa es la Cuba. Ese es el castrato como ha vivido de ese pueblo. Humillado, empobrecido, hambreado, sin empleo, sin dinero. Mire el hijo de Fidel Castro, fumándose un puro, jugador de golf. Ese es jugador de golf. Fíjense cómo son los nietos de Castro, de Fidel, del comandante. Bares para prostitutas y de todo, y drogas. Eso es lo que ha habido. Señores, así es que ha vivido Cuba. Pero el pueblo cubano no puede seguir engañado por esa vida como viven los hijos y los nietos de los principales dirigentes de esa revolución cubana. Entonces, por eso es que nosotros pensamos que Estados Unidos no puede airear los pulmones de esa dictadura, de esa dinastía. Fíjense el comportamiento dinástico de reyes y de príncipes que tienen los hijos de los principales revolucionarios. Eso ha sido Cuba. ¿De qué vivió Cuba? Como hemos dicho aquí, de recibir aquella ayuda soviética que le cambiaban por una tonelada de azúcar por 3,5, casi 4 toneladas de petróleo para que revendieran el petróleo. Más de 14 millones de toneladas de petróleo revendidas en los países para las refinerías de Curazao y esa parte. Y Cuba recibiendo 5 y 6 mil millones de dólares. ¿Protestaban por el bloqueo? Nunca protestaron por el bloqueo. Cuando mandaron 50,000 soldados a pelear a Ogaden en Somalia y a Angola, era la misma Cuba, pero ahí no hablaban del embargo. ¿Por qué no hablaban del embargo? Porque vivían de la Unión Soviética. Entonces, ¿qué pasó en Cuba después? Después que gana esa guerra de Angola, donde se destaca el general Ochoa, un hombre de 40 y pico de años, que fue tremendo general del ejército, ganó las batallas de Ogaden y ganó la batalla de Cuinabare, creo que era que se llamaba eso ahí, no me acuerdo.
Vamos a ver si yo creo que lo anoté eso. Lo de la isla fascinante. Y yo no sé dónde fue que anoté eso. Ay, Dios mío. Bueno. Cuica Navares, no me acuerdo, era así Navares. Fueron las grandes batallas que la ganó Ochoa como comandante, pero Ochoa ganó un prestigio. Pero al mismo tiempo traficaban drogas, traficaban marfiles, traficaban maderas preciosas, diamantes, oro. De esa guerra produjo de todo en Angola. Entonces, ese ejército regresó a Cuba, pero Gorbachov en 1986, 89, cuando visitó a Cuba en el 89, saludó al señor Ochoa con mucha efusividad, lo saludó porque Ochoa fue el héroe de las batallas de Cuinavare y de las batallas de Logadén en África. Entonces, lo asociaron a las drogas. Claro, ¿quién era que exportaba drogas? Cuba era. Fidel Castro fue el primer traficante de drogas en América Latina. Fue el gobierno de Fidel Castro porque se quedó sin dólares después de la perestroika. Entonces la castroika vino, hizo negocios de todos los tipos y los de La Guardia y Ochoa, todos participaron en eso. ¿Por qué? Porque Fidel Castro y Raúl Castro sabían que se estaba traficando droga en Cuba. Y Abrante era el jefe de Interior y Policía, que era el jefe de lo de La Guardia y todo eso, el grupo. Y ellos sabían, y Ochoa, ¿quién era que les reportaba? A Fidel Castro y a Raúl les reportaban el tráfico de droga y los dólares que se generaban. Los de La Guardia, los dos hermanos, Patricio de La Guardia y Tony de La Guardia, que fueron fusilados, menos Patricio. Yo creo que se lo sentenciaron a 30 años en un juicio sumarísimo. Entonces, ese régimen que se va a defender, ese régimen hay que destruirlo, sacarlo de circulación, porque eso lo que ha traído es desgracia nada más y muerte, tanto en Cuba como en la zona. Entonces, Estados Unidos no puede ya venir con estos cambios, Biden, que vimos, un movimiento como para reponerla. No, que siga la política de Donald Trump, que es la política correcta para ver si ese régimen tratamos de que en América Latina se le caigan esos gusanos, se le puedan ir a ese lomo sufrido del pueblo cubano. Pero la política de Biden tiene que ser la política del propio Donald Trump con respecto a Cuba. Hoy vimos que a los garroteros y a los carceleros y los que tienen sangre en las manos con estas desapariciones y golpeos a los que han protestado, Estados Unidos ya le ha puesto sanciones, pero uno no sabía que esa gente pueden tener propiedades en los Estados Unidos. Todo ese grupo de delincuentes que están al frente del ejército y del gobierno cubano. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otro programa similar, como son estos programas de al final de la tarde. Despidiendo el sol y comenzando la noche, por Manuel Fermín en Teleimpacto. Gracias.